Buenas noches, y ahora sí que estamos grabando y tenemos todo. En la clase de hoy vamos a ver disparadores de la ecuación, principalmente para lo que son presas de relaves. La misma idea la podemos aplicar a cualquier otra estructura, pero es algo que se usa ya hoy en día, es bastante normal hacer análisis similares a estos, análisis de formación para ver estabilidad de presas de relaves, para después hablar un poco una presentación de HSS. Ya vimos NORSAND y cómo funciona NORSAND. NORSAND está, como es un modelo de estado crítico, capta la ecuación de forma directa. En HSS no, pero se puede usar de todas formas. Y después avanzaremos hoy sobre lo que es la ecuación dinámica. Entonces, lo que son disparadores es justamente lo que dice el nombre. Lo que vamos a querer hacer es nosotros generar que licúe la presa, forzar a la licuación y ver qué tanta carga o desplazamiento o acción, qué tan grande tiene que ser la acción que nosotros le agregamos para desencadenar el fenómeno de la ecuación. El fenómeno de la ecuación ya lo conocen, lo que estamos haciendo ahora es simplemente ver qué tanto tenemos que empujarlo para que licúe. Y esto justamente está vinculado al concepto de equilibrio. Cuando damos esta clase de equilibrio, siempre recuerdo o empiezo hablando de lo que es el pandeo. La mayoría de ustedes son ingenieros civiles y cuando vieron el concepto de pandeo en columnas estaba esto del equilibrio estable, el que está ahí arriba. Esto es estable, abajo tenemos inestable y en el medio tenemos indiferente. El equilibrio estable es el equilibrio que yo golpeo la bolita y siempre que yo haga algo para accionar esta bola, eventualmente la muevo, la acciono, pero vuelve al mismo equilibrio que tenía antes. Y es el equilibrio donde queremos estar. Generalmente queremos una situación de equilibrio estable. El equilibrio indiferente no es lo ideal, porque quiere decir que llega la acción y una vez que se retire esa acción se mueve la pelota del lugar. O sea, si yo lo acciono con una fuerza, voy a mover mi estructura. No es ideal, pero por lo menos no colapsa. Ese es el equilibrio indiferente. Se me desplazó. Y el de abajo, el equilibrio inestable, es el equilibrio en donde si yo le genero una perturbación lo suficientemente grande a mi estructura colapsa. Y como dije antes, lo que vamos a hacer es la misma idea de una columna antepandeo. Cuando tenemos la estructura antepandeo, es difícil dibujar con algo que reacciona tarde, pero es eso. La carga de pandeo era la carga que tenía que aplicarle a mi columna para que un desplazamiento pequeño no genere el colapso de la estructura, no genere formaciones infinitas. Entonces queríamos ver qué carga teníamos que aplicar que generaba esa situación. Y cuando llegamos a esa situación, nos encontrábamos con una situación inestable que implicaba deformaciones infinitas. Deformaciones infinitas para nuestras estructuras que son presas quiere decir el colapso de la presa. Entonces lo que vamos a ver de cierta forma es ver qué tan grande es la carga que le tengo que aplicar hasta que eventualmente se me deforme infinita. Este fenómeno es conocido hace mucho tiempo, que las presas de relave licúan y que la licuación genera colapso, se conoce hace varios años, pero tomó mucho más protagonismo después de la falla de Brumadinho. La falla de Brumadinho es esta acá que están viendo en el video, fue una falla infame, porque fue una presa que no estaba siendo operada, o sea, estaba en continuo monitoreo, pero ya no estaban depositando nuevos relaves, no había nueva cantidad de relaves ni de líquidos siendo depositados, y de golpe colapsó. Esa presa son varios metros de altura de presa, y el problema en particular de esta presa es que no estaba en un lugar desértico como varios otros lugares. Cuando colapsó no solo generó daños materiales y daños ambientales, sino que aguas abajo había
una ciudad, y este líquido siguió fluyendo y fluyendo y fluyendo, enterrando a todo lo que tenía en su paso. Fallecieron cientos de personas, generando un cambio en la mentalidad mundial y un cambio muy grande justamente en Brasil, donde estaba ubicado Brumadinho. Después de esta presa, en Brasil se prohibieron este tipo de presas construidos aguas arriba, y a nivel mundial empezaron a cambiar los reglamentos de cómo estudiar este tipo de presas. Nuevamente, esa presa estaba perfectamente estable, no estaba siendo operada, y de golpe colapsó, como suele colapsar cuando algo licúa. Hay varias razones de por qué podría colapsar. En el pie de la presa, en esa zona se estaba trabajando, entonces había cierta zona donde estaban retirando un poco del material resistente. Siempre el pie es la zona sensible. Y adicionalmente, en un lugar de por ahí estaban ingresando un tubo justamente para medición, y esa vibración pudo haberse desencadenado la licuación. Hay varias explicaciones, nunca se va a saber exactamente por qué, pero lo que sí se sabe es que la presa eran relaves. Los relaves son materiales depositados sueltos y saturados, entonces hay una buena capa, una buena cantidad de metros totalmente saturados, totalmente sueltos. Como son sueltos, son contractivos. En condiciones drenadas contraen, en condiciones no drenadas levantan presión de poro y licúa. Y lo que pasa en estos casos es que por más que los materiales sean lo suficientemente permeables para que la construcción sea drenada y estable, cuando se desencadena esta falla, genera el colapso progresivo. Y por eso queremos buscar disparadores numéricos y ver qué tan fácil es que colapse numéricamente la presa, y si numéricamente colapsa con bajas cargas, quiere decir que no es robusta y que no es segura. Es un concepto distinto a lo que es el factor de seguridad. Entonces lo que vamos a hacer es intentar modelar esto. Para modelar esto en presas, primero tenemos que modelar la construcción de la presa. Y generalmente para las presas de relaves la construcción se hace drenada. O sea, dependiendo del caso, hay ciertos casos muy puntuales donde cierta parte de ciertas construcciones de ciertas presas podemos calcular, o nos interesaría calcular, presión de poro durante la construcción, pero en general se construye un par de metros por año. O sea, como son superficies tan grandes, la elevación no es grande, y a ese nivel de carga en el tiempo consolida y no hay presión de poro. O sea, se genera una presión de poro que se disipa antes de ser un problema. Entonces se construyen drenadas y queremos simular la construcción para poder modelar bien la trayectoria de tensiones y saber bien en qué punto va a estar mi estructura antes de intentar ver este análisis de disparador de flujo, de ecuación por flujo. ¿Por qué? Por ejemplo, los puntos que están por acá, ese punto que está lejos de la cara, lejos de la pendiente, a medida que vamos construyendo, le agregamos carga, como no puede deformarse hacia sus lados porque el resto del suelo no lo permite, lo que tiene es una trayectoria de compresión edométrica, y sigue la línea K0. Entonces, el punto 1, no sé cómo llamarlo, A, B, C, A, B, C. El punto 1, a medida que progresa en su construcción, sigue esa trayectoria edométrica, con esa pendiente K0. En cambio, si tengo un punto más cercano a la pendiente, ese punto 2 va a seguir una trayectoria distinta. La realidad es que no va a seguir una trayectoria que arranque con un P distinto de 0, pero va a seguir una trayectoria que tal vez al principio sea K0, y después no va a ser un quiebre de esa forma, pero después va a empezar a seguir una trayectoria distinta al K0. Porque inicialmente se va a comportar edométrico, pero una vez que el punto está debajo de la zona inclinada del talud, ese punto ya no va a tener una trayectoria edométrica.
Las zonas cercanas al talud tienen una relación QP distinta, o sea, tienen un valor K0 distinto. K0 es la relación entre sigma 1 y sigma 3. Lo que llamamos K0NC es la relación entre sigma 1 y sigma 3 para un suelo normalmente consolidado en trayectoria edométrica. Toda esa frase complicada es el K0NC. El resto de los puntos tendrá un valor de K0 distinto. O sea, lo que está lejos del talud tiene K0, lo que está cerca del talud tiene un valor distinto. Entonces tengo que poder representar esto de la mejor forma posible. Y acá es donde entra el tema del modelo constitutivo. Necesitamos un modelo constitutivo que simule bien esta construcción, porque es muy importante saber en dónde van a quedar estos puntos. Si el punto queda del otro lado de la línea de inestabilidad, va a estar del lado inestable para trayectorias no drenadas y puede generar un colapso por licuación. Como ya dijimos antes, la construcción se hace drenada, entonces llegamos a este punto estable. Si es drenado, antes de llegar a estado crítico es estable, pero si después acá de repente tengo una acción que me genera un comportamiento no drenado, el punto va a seguir esa trayectoria. Por más que sea arena, por más que durante comportamiento normal trabaje de forma drenada, si hay una acción temporal que durante un segundo genera un comportamiento no drenado, puede generar una reacción en cadena y generar el colapso de la presa. Entonces, es importante poder simular la construcción entera e ir viendo la trayectoria del punto hasta ver dónde termina. Cuando nosotros vamos construyendo nuestras presas, hay deformaciones a lo largo de esa construcción y tenemos que captar la deformación, la trayectoria de las tensiones y la rotación de las tensiones para poder generar una situación inicial lo más parecida a lo in situ posible. Acá vemos justamente si seguían este punto. Inicialmente ese punto tiene una tensión principal vertical y se inclina una vez que queda debajo de la zona justamente inclinada. Se empieza a orientar parecido a la inclinación de la pendiente de la cara de la presa. Esto lo que genera es que después cuando quiera ver justamente el K0 de mi presa, la relación entre sigma 1 y sigma 3, la zona cercana, esta zona de acá, perdón, la zona lejana del talud, tiene el K0NC, que en este caso, si no recuerdo mal, el K0NC de este modelo era 0,6. Vemos que siempre en esa zona lejana es más o menos un 0,6. La zona abajo del talud, que generalmente es la zona más importante porque es la zona donde vamos a tener nuestras superficies de falla, ese lugar tiene un K0 menor. Y un K0 menor, cuando volvemos a nuestro gráfico QP, caminar por ahí es un K01, caminar por ahí será un 0,6, y si hace algo así, será un 0,5. Mientras más alta la pendiente, más bajo el valor del K0, mientras más alta la pendiente, más probable es que me pase de la línea de inestabilidad. Y si tengo muchos puntos que están cerca de esa línea de inestabilidad, lo que va a desencadenar es una falla y un colapso de mi presa. Entonces, nosotros queremos simular correctamente la construcción para simular esto y este valor inicial de K0 depende del modelo constitutivo. Esta imagen que están viendo es justamente una tesis que está haciendo actualmente Franco como tesis de grado, probando distintos valores de K0 dentro de HCS y después probando el modelo NORSAND para ver cómo cambia el estado inicial de la construcción y qué cambio genera eso en el valor de disparador necesario para generar el colapso. Esto es lo que queremos simular.
Y ya hoy en día se está volviendo bastante normal en lo que son presas de relaves, pero o sea, no era común hace 10 años hacer este tipo de modelos, pero sí eran conocimiento que se conocía, se sabe que las presas pueden licuar por esta razón y colapsar por esta razón hace varios años. En 1971, justamente Casagrande había escrito de una falla que había sido generada por la licuación y que se creía que había sido un movimiento justamente de una lutita subyacente, que abajo había un movimiento y ese movimiento sobre la base y generalmente cerca del pie de las estructuras hacen que se desencadene licuación en el resto de mi presa. Vic en 1992 en otra presa que había colapsado, había dicho que creía que justamente la falla estaba relacionada a unos relaves finos cerca de la falla de la fundación. Ahí el tema del relave fino, si es fino o grueso, no es tan significativo, sino la resistencia no drenada que tenga. Las arenas tienen más problemas de licuación, pero los limos son más probables que licúen por tema de permeabilidad. Higgs en 1928, en otras siempre son casos distintos, había dicho que era probable que la falla había sido iniciada por un movimiento de estratos de arcillas, entonces no es que falló, realmente la falla no es por algo del relave, sino alguna acción, algún movimiento en el pie, algún movimiento en la base, alguna acción que inicia la licuación y después empieza a comportarse con la resistencia no drenada a nuestro relave. Y en 1991, Ladd escribe esa frase que es muy importante y justamente resume lo que vengo diciendo ahora, y es que justamente cuando nosotros alcanzamos la resistencia no drenada disponible, y cuando Ladd habla de resistencia no drenada disponible, lo que tenemos que pensar es en nuestro gráfico QP. Esa es mi recta M, que es estado crítico y es resistencia drenada, pero tengo la línea de inestabilidad, instability line. Si yo me paré de este lado, ahí ya alcancé mi resistencia no drenada disponible, y por más que haya llegado hasta ese punto con condiciones drenadas, es independientemente de esa condición, empieza a fallar por esa resistencia no drenada. Entonces, Ladd ya en su momento nos avisaba que por más que sea una arena, en condiciones normales drena y no levanta presión de poro, si supero la línea de inestabilidad, eso no es importante, va a colapsar de forma no drenada. Esto es conocido hace bastante tiempo y, como dije, justamente debido a Brumadinho empezaron a cambiar un poco los reglamentos de cómo estudiar este tipo de presas, qué deberíamos hacer, y la mayoría de los reglamentos empezaban a incorporar modelos de formación. Los llaman modelo de formación para hablar justamente de elementos finitos o diferencias finitas, ese tipo de modelos que pueda no solo captar la resistencia del suelo, sino también poder modelar la trayectoria del suelo hasta ese lugar. Antes de esto, la mayoría de los reglamentos pedían únicamente factor de seguridad, y ahora se está empezando a ver esto distinto. La idea es, primero, siempre estudio general de la estructura, geometría, propiedades, condiciones actuales, condiciones tanto de fundación como del relave, y determinar si algún suelo puede ser contractivo. Nuevamente, o el relave o la fundación, si tenemos arcillas sensitivas, puede ser un problema. Determinar si algún suelo puede ser contractivo. Si no puede ser contractivo, nos vamos a este lado de la derecha. Vamos a cambiar el láser, que va a ser mejor. Si no es contractivo,
con el factor de seguridad es suficiente. No hace falta más que verificar factor de seguridad, y el factor de seguridad se verifica con resistencias no drenada a pico. Resistencias no drenada a pico, vamos a hablar de pico y residual, como usan. Déjame verificar que usan residual, que creo que sí. Strain softening, si no usa la palabra residual, así que vamos a usar licuada. Tenemos nuestro Q epsilon, eso es resistencia pico, y después hay una resistencia residual o licuada. Si el material no es contractivo, lo que tiene es pico y después plafón, no tiene residual, entonces simplemente con el valor pico verificamos factor de seguridad y listo. Ahora, si es contractivo, esto puede generar un comportamiento de licuación. Entonces te dice que de todas formas verifiques resistencia no drenada a pico con un factor de seguridad. Y después también hagas análisis post-pico para ver el comportamiento del comportamiento licuado. Cuando pasamos al post-pico tenemos dos opciones. O verificamos solo factor de seguridad o hacemos los análisis de formación que vamos a mencionar. Y esto es porque nosotros, cuando hacemos factor de seguridad, si la estructura para esta resistencia licuada, el factor de seguridad sigue siendo alto, la estructura sigue siendo robusta. O sea, si este valor es mayor a algún número que ronda 1,3 y este mayor es mayor a 1,1, eso quiere decir que la estructura es segura. Si el factor de seguridad con la resistencia residual es mayor que 1, nunca vamos a poder generar el colapso de la estructura por más que la perturbemos. Esta resistencia es la mínima que va a tener, entonces por más que golpeemos en distintos lugares, nunca vamos a poder generar el colapso, porque la resistencia licuada o residual es la resistencia que tiene la presa después de licuar. Y si después de licuar el factor de seguridad es mayor que 1, la presa nunca va a colapsar. Y eso es este camino acá. Podemos seguir tomando este análisis de verificar ante pico y verificar resistencia post pico con factor de seguridad y equilibrio límite. Si eso verifica, no hace falta mayor chequeo de estabilidad. Eso está perfecto. Después haremos algún comentario adicional. Eso está perfecto. El tema es que es demasiado exigente pedirle que tanto el factor de seguridad pico como el factor de seguridad residual sean mayores que esos valores límites. Y eso es porque justamente este valor residual o licuado es la resistencia que tiene nuestro suelo después de haber licuado. Es como la resistencia después de haber colapsado. Y es mucho pedirle a una estructura que siga sin colapsar con una resistencia después de colapsar. Es una frase rara dicho de esa forma, pero sería análogo a pedirle a una estructura de hormigón que siga cumpliendo factores de seguridad después de fisurarse. Si se fisuró es porque colapsó. No, es demasiado exigente pedirle una resistencia fisurada, o sea, fisurada, colapsada, a nuestras estructuras. Y eso nos habilita en los nuevos reglamentos a tener factores de seguridad con resistencias residuales o licuadas menores a ese 1,1 si nos aseguramos de estudiar justamente la probabilidad, el riesgo de que realmente ablande nuestra presa. Siempre tenemos que cumplir el target de resistencia pico, pero para la resistencia residual podemos, en vez de pedir un factor de seguridad residual mayor que 1,1, analizar qué tan probable es que licúa y ver qué tan robusta es nuestra presa antes de licuar. Acá nos lleva a dos caminos posibles. Es, en primer lugar, el camino que a mí no me gusta mucho, pero te dicen que si no existe ninguna
ningún disparador que podría generar ese colapso, entonces no tengas en cuenta la licuación. Y si sí tiene, si sí existen posibles disparadores, que continúes con la tabla 3.6, que empieza a hablar de lo que vamos a hablar más adelante. Este método está mayoritariamente basado en factor de seguridad. Nosotros generalmente nos vamos más por este camino de análisis de formación. Esto de asegurarse que no haya ningún disparador posible no nos gusta mucho porque es muy difícil asegurarse que no haya ningún disparador posible. Si numéricamente nos da que es poco robusta la estructura, es nuestra opinión que no importa saber si hay una posibilidad, si es muy realista que suceda algo que lo licúe, porque siempre puede pasar que alguien venga y haga una nueva perforación por algún error, se mueva el suelo un poco y no lo teníamos esperado. Si la, si el, si la perturbación que se tiene que hacer para que el licúe es baja, es nuestra opinión que no es necesario saber cuál es esa perturbación que va a generar el disparador. Entonces, siempre asumimos que hay un posible disparador y vemos qué tan robusta es la presa ante cierta cantidad de disparadores. El tema es que nuestro camino obviamente es beneficioso para nosotros porque es lo que trabajamos, de siempre analizar posibles disparadores de falla ante presas de relaves. De todas formas, el primer paso siempre es chequeo de factor de seguridad. El factor de seguridad pico es recomendable y una vez que eso verificar comportamiento post-pico con análisis de formación. La otra razón que el factor de seguridad no es suficiente necesariamente solo como factor de seguridad es porque el factor de seguridad tampoco nos habla del nivel de deformación. Tal vez la seguridad es mayor que 1, pero antes de llegar al colapso, por más que la estructura no haya colapsado, los valores de deformación tal vez fueron lo suficientes para empezar a generar derrames. Entonces, en todos los casos es beneficioso calcular, hacer algún análisis de deformación para asegurarse no solo que no colapse, sino que las deformaciones sean menores a la revancha y que no haya colapso derrame de relaves. Para seguir hablando de factor de seguridad, la otra razón que no nos gusta simplemente lo que es el factor de seguridad es porque no tiene en cuenta la incertidumbre que tienen nuestras presas. El factor de seguridad es simplemente un número que es un ratio, es una relación entre capacidad y demanda. Ese número se hace con la media de la capacidad y de la demanda, o sea, se calcula cuál es la resistencia que tiene el suelo y cuál es la acción que podría llegar a tener nuestros suelos, pero siempre con valor más probable. O si no quieren valor más probable, tal vez un valor no el más probable, pero siempre un valor determinístico. Y este valor y estas capacidades y demandas en realidad son probabilidades, son campanas, y tenemos cierta capacidad que tiene que ser mayor a la demanda, pero el FOS, en vez de calcular factor de seguridad de forma determinística en un valor, lo que deberíamos siempre buscar es la probabilidad de que la demanda supere la capacidad. Esto es lo que deberíamos buscar y deberíamos siempre orientar esto a probabilidad de fallo. Entonces, ya lo hablamos varias veces en lo que es geotécnica numérica, de a poco la industria se está moviendo a probabilidades, se está moviendo a diseño por performance, y esto mismo se podría aplicar a todo lo que venimos hablando. Porque en el caso de licuación, la resistencia no drenada de nuestro material se estima con una alta incertidumbre. La resistencia pico y la resistencia residual se mide con ensayo de laboratorio y CPTs, pero siempre con correlaciones o mediciones dudosas. Y
En base a esos ensayos tenemos que calibrar, entre otras cosas, la línea de estado crítico. Tenemos esta dispersión en los laboratorios comunes estos son dos distintos triaxiales hechos sobre un relave en particular, y vemos una gran dispersión de los puntos. Todos estos puntos deberían haber caído sobre la misma critical state line, sobre la misma línea de estado crítico, y vemos que no hay una línea clara que podríamos marcar. Si tenemos un mejor laboratorio, habría mejores resultados y habría menos duda de por dónde pasa, pero es muy común que tengamos esta dispersión de resultados y entonces podríamos hacer pasar esta línea de estado crítico o esta línea de estado crítico. Cada línea de estado crítico está asociada entonces a distintos parámetros de estados, y esos parámetros de estados, al ser distintos, nos van a dar distintas resistencias no drenadas para nuestro material. Entonces, por más que tengamos una batería de ensayos de laboratorio y una gran cantidad de CPTs, las incertidumbres son gigantes y las resistencias residuales pueden ser, en un solo proyecto, depende cómo lo miren, puede ser 0,05 o 0,15. Y de 0,05 a 0,15 es 3 veces más resistente en base a ensayos normales con incertidumbres normales en la industria. Entonces, esta incertidumbre, de alguna forma, sería bueno incorporarla a nuestros análisis de seguridad y a nuestros análisis de formación. Y hoy en día tenemos herramientas suficientes para poder hacer que nuestro diseño se base justamente en un análisis de equilibrio límite inicial, pero probabilístico. Y hacer que, en vez de que el factor de seguridad sea mayor que 1,3, hacer que la probabilidad de falla para nuestra resistencia a pico sea mayor a cierto valor, que después podemos debatir cuál es ese valor, pero que esa probabilidad de falla sea mayor a algo, perdón, sea menor a algo. Y si la probabilidad de falla no es menor a cierto valor establecido, cambiar el diseño hasta que la probabilidad de falla con resistencias picos verifiquen, y una vez que verifican, si tenemos materiales que ablandan y pueden licuar, hacer el mismo análisis de probabilidad de equilibrio límite, pero ahora para que la probabilidad de falla con nuestra resistencia residual verifique cierto criterio. Fíjense que esto es más exigente que esto. La probabilidad de falla contra resistencias residuales o licuadas, lo que podemos admitir como probabilidad de falla frente a resistencias licuadas es mayor que lo que podemos permitir en el caso de pico. Esta es la más exigente y la que más atención le tendríamos que prestar. En resistencias residuales, esa probabilidad aceptada puede ser mayor. Y una vez que hacemos este enfoque probabilístico, recién ahí pasamos a lo que es un análisis de vulnerabilidad, que es lo que vamos a hablar en el resto de la presentación. Los análisis de vulnerabilidad también idealmente no deberían ser determinísticos, sino que deberían incorporar la probabilidad. El tema es que por ahora, y no por mucho tiempo más, los análisis que hacemos con elementos finitos o diferencias finitas son demasiado costosos para hacer análisis probabilísticos complejos. Ya dentro de pocos años eso creo que va a cambiar y vamos a poder hacer análisis de vulnerabilidad con enfoques probabilísticos e incorporar todo esto en lo que vamos a hablar de disparadores de falla. Entonces, con este tipo de enfoque, la idea es que si existen materiales que ablandan, que licúan, asumir que van a licuar y asegurarse de todas formas una probabilidad de falla post-licuación menor a cierto umbral. Ese umbral ser un poco más permisivos, porque de todas formas después haríamos un análisis de vulnerabilidad y siempre demostrar que no existe probabilidad de derrames en el caso de relaves.
O sea, tiene que ser un diseño robusto, tenemos que estudiar bien modos de falla, estudiar bien posibles desencadenadores y estudiar el mecanismo de falla progresiva para poder hacer un análisis correcto. Pero la idea es de a poco tener en mente la idea de hacer el diseño con equilibrio límite, pero con un enfoque probabilístico, y después chequear ese diseño con elementos finitos para poder verificar la robustez, la deformación y qué tan cerca estamos de que nuestra estructura pandee. Dicho todo esto, ahora sí pasamos a lo que son disparadores. ¿Alguna consulta hasta acá mientras tomo agua? No por el momento. Muy claro. Bien. Una vez que tenemos un diseño bien hecho, la idea es verificar si ese diseño es vulnerable a licuación. Este tipo de análisis tiene más sentido si el factor de seguridad, si vamos por el camino del factor de seguridad, es si el factor de seguridad es menor que 1,1. Si tenemos una presa donde ya la diseñamos para que el factor de seguridad sea con resistencias licuadas sea mayor que 1,1, no la vamos a hacer fallar. Lo que queremos nosotros es empezarle a pegar a la presa hasta que colapse. Y vamos a, de todas formas, forzar que colapse. Siempre el resultado de un análisis de disparador es colapsó. Ahora, el resultado es ver qué carga fue necesaria para que colapse. Tenemos un punto que durante la construcción avanzó de cierta forma hasta llegar hasta acá. Y ahora lo que vamos a hacer con nuestra presa, o sea, no es aplicable un punto, sino la presa entera, es generarle justamente triggers o disparadores para ver qué tan fácil es hacer que se vuelva inestable. Un trigger posible común es agregar una carga en algún lugar de la superficie. Agregar una carga o en una berma o a lo largo de toda la superficie de la playa del relave. Agregar cargas y empezar a aumentar esa carga hasta que la presa colapsa. Entonces mi punto está acá. Aumento carga, aumento carga, aumento carga y eventualmente vamos a ver que la presa licúa. Una opción es entonces aumentar carga para simular algo similar a gente trabajando en superficie. Si deposito relave, si se me ubica una maquinaria, si tengo camiones caminando sobre las bermas, a ver qué tan sencillo es generar una superficie falle que colapse. Aumentaremos la carga hasta que cae. Otro disparador posible es generar una deformación en el pie o en la fundación, generar algún tipo de movimiento en esta zona para ver si ese movimiento es suficiente para generar un mecanismo de colapso no drenado, para ver si puede licuar mi presa. Entonces nuevamente voy a achicar, o sea, lo que hacemos nosotros es imponer una deformación volumétrica en cierto volumen y achicamos, 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 achicamos hasta que licúa y colapsa la presa. Y otro disparador muy común es levantar la napa freática. Generalmente acá las presas tienen drenes para controlar la napa. Una opción es tapar el dren, apagar el dren y permitir que la napa suba y suba y suba y suba y ver hasta qué punto tiene que llegar a subir esa napa para que termine generando y desencadenando la falla de nuestra presa. Y siempre el resultado es colapsó, porque yo esto lo voy a achicar y si lo tengo que mover 20 metros para que colapse, lo moveré 20 metros y generaré el colapso. A medida que vaya aumentando esa carga, de a poco levanta presión de poro y de golpe se genera suficiente presión de poro para que falle. Esa es la estrategia, entonces en casi toda presa de relave la construimos drenada y el material es 100% drenado durante la construcción. Hacemos un cambio de material y ahora es el mismo material, en principio no siempre el mismo material, pero es un relave que ahora es no drenado y voy a, dice perturbar el equilibrio, voy a generar estas cargas hasta que colapse. Y en nuestra estrategia
No estamos viendo qué tan realista es que realmente tenga una carga en la superficie o qué tan realista es de que se tape el dren y levante la napa. Lo que queremos ver es si alguna de estas cosas genera que colapse el material, en la presa. Porque si tal vez no es realista que levante la napa freática, pero terminamos descubriendo que si la napa se mueve 10 centímetros, esto colapsa, la presa estaba muy cerca de colapsar. No hace falta ver qué tan realista era eso. Si con 10 kPa, si 10 kilonewton de presión, kilopascales de presión, si 10 kilopascales de presión en algún lugar genera que colapse la presa, no importa si en ese lugar después realmente va a haber un camión, son valores demasiado bajos para confiar la robustez de una presa. Entonces no estamos interesados en ver probabilidad, estamos viendo qué tan fácil es que se cae. Y hacemos la modelación entera, construimos hasta el recrecimiento y una vez que termina la construcción, empezamos a hacer disparadores de forma independiente. O sea, en el modelo, desde acá, vamos acá y tenemos una carga Q que vamos a aumentar de a poco. Y le ponemos 50. No se cayó con 50, le pongo 75. No se cae con 75, le pongo 100. Y así voy a aumentar hasta que con 325 se cayó. Y tengo que 300 es estable, con 325 colapsa. Eso lo hago con esta carga, con esta carga, con una carga en una berma, con una carga en otra berma. Acá no está el caso de la napa, pero otro caso es mover la napa para arriba. Y otro caso es en el pie generar un movimiento hasta que logramos que colapse. Diversos disparadores y vemos justamente cuál es la magnitud de estos disparadores. Y vemos que en esta presa, en este caso particular, con 100 kilopascales aplicadas en toda la superficie del modelo, generaba el colapso de la presa y en particular la superficie de falla era esta. Y si ven en la derecha presión de poro, pueden ver que en la superficie de falla hay un aumento de presión de poro, señalando que la presa colapsó justamente porque licuó esa zona. Esa parte levantó presión de poro, perdió presión efectiva, perdió resistencia y colapsa. Y colapsa con 100 kPa, si es en toda la superficie, o si es 100 kPa solo en la parte de la berma, porque justamente el resto, la parte de la derecha no estaba influyendo en el resultado, lo que estaba colapsando era solo este sector, entonces con aumentar presión de poro solo en ese sector es suficiente para desencadenar una falla. Si la carga en vez de aplicarla acá, la aplicamos un poco más abajo, la carga es mayor y tenemos que ir probando distintos lugares para ver si había un lugar que con 50 se caía. Como dije, en este caso no está el de la napa, pero lo que se hace después acá es, si se fijan, esta zona, lo que estamos graficando ahí son deformaciones. Para ver superficie de falla, lo mejor es ver deformación. Si ven esa zona ahí, toda esa zona ahí tiene color celeste de que se está deformando, porque lo que hicimos ahí es todo ese triángulo imponer una deformación, en realidad no volumétrica, sino horizontal. Entonces lo achicamos, lo achicamos, lo achicamos, lo achicamos, lo achicamos, y eventualmente ese movimiento levanta presión de poro a lo largo de esa línea y genera una superficie de falla a lo largo de toda esa línea. Ese movimiento hace que colapse y después nos fijamos ese movimiento cómo se traduce en movimiento en superficie. Y vemos que esto lo tenemos que ver antes de la falla, no cuando falla. Cuando una estructura, si falló una fase, está colapsando, nos sacamos resultados de la fase colapsada. Pero antes del colapso, notamos que la presa se había movido 12 centímetros y con mover solo 12 centímetros la superficie fue suficiente para desencadenar una falla grande abajo. Entonces después lo que vemos es justamente estos valores. Si notamos que
antes de colapsar, la presa se había movido 2 centímetros, es muy poco robusta y es preocupante la situación de esa presa. Estos valores que estamos viendo acá son relativamente bajos. O sea, 100 kPa no es un valor alto, no es preocupante, queremos salir corriendo, pero no es una presa robusta. 12 centímetros no es un valor alto. Esto lo podemos hacer con varios modelos constitutivos. Generalmente trabajamos con HSS, más sobre HSS en la próxima presentación. Pero el otro que hacemos es asegurarnos que esta falla está siendo generada por licuación. Entonces, primero modelamos el colapso, vemos la superficie de falla, identificamos un par de puntos sobre esta superficie de falla y volvemos a correr nuestro modelo para poder ver cómo son las trayectorias. Y vemos que justamente el punto empieza acá, tiene un pico y empieza a caer, mostrándonos que la presa está colapsando realmente por licuación. Como nosotros vamos a aumentar una carga hasta que colapse, siempre colapsa. Lo que queremos ver es si está colapsando por licuación o por condiciones drenadas. Que también es posible que haya una falla drenada. Pero acá no. Esto de acá es colapso por licuación por flujo. Lo otro que notamos es que para generar el colapso de nuestra presa lo que tenemos que hacer nosotros es no que un punto licúe, sino generar una cadena de puntos que licúen y formen nuestra superficie de falla. Entonces lo que vamos a ver ahora, primero como sucesión de imágenes y eventualmente como videos, es esta es la presa al final de la construcción. Le vamos a aplicar una carga ahí, todavía no la aplicamos, entonces esto es el estado de la presa, el valor de Q sobre P, antes de la construcción, y vemos que esta presa tenía un K0, yo diría cerca de 0,7. Cerca del talud ese número es distinto, pero vamos a ver qué pasa cuando empezamos a aumentar la carga. Lo otro que estamos viendo acá abajo es la línea de inestabilidad. En este caso la línea de estabilidad estaba en 0,8 y me equivoqué recién. El casero no es 0,7, lo que estamos viendo acá es el ETA. Dije mal. ETA es Q sobre P, esto se llama oblicuidad, entonces no estamos viendo K0, estamos viendo ETA, por eso me hizo un poco de ruido el número. Bien, entonces vamos a ver ETA, que es Q sobre P. La línea de estabilidad es un ETA de 0,8, eso quiere decir que cualquier valor mayor que 0,8 está del otro lado de la línea de estabilidad, y esos puntos se marcan en rojo. Los puntos estos en rojo están del lado de inestable. Pero que un punto esté del lado rojo no es suficiente para que toda la presa sea inestable. Tenemos un par que están del lado de arriba y de a poco vamos a aumentar la carga. Y vamos a ver que a medida que aumentamos carga va a haber más puntos rojos. Se me puso esto rojo, más puntos del lado inestable. Seguimos aumentando y tenemos más puntos rojos y acá vamos a ver que cada vez es más amarillo o más rojo. Ahí de a poco empieza a aparecer una superficie de falla, pero siempre la superficie de falla nos engaña. A veces parece que esto de ahí está formando una superficie de falla, pero encontró una más sencilla un poco más arriba. Acá ven que se conectaron una cierta cantidad de puntos que están todos rojos. Cuando se conecta una línea de puntos rojos, ahí es cuando ocurre el colapso. Y si esto lo dejamos progresar, o sea, si dejamos que las deformaciones evolucionen, vamos a ver que todo eso se me empieza a desplazar hacia la izquierda. Entonces, cuando hacemos este tipo de disparadores, lo que vamos a hacer es aumentar la carga hasta que suficiente cantidad de puntos superan la línea de estabilidad, generando una cadena que colapsa. Esto mismo para una presa distinta,
le vamos a ver un video y como siempre todos los GIFs y los videos son de Nicotazo. Estamos aumentando la carga arriba, no lo dije, pero hay una carga arriba en la cresta que está siendo aumentada y ahí se forma una superficie que une los puntos. Esto va a ir en loop, vemos que todos estos puntos están del lado de la línea de estabilidad, pero todavía no colapsó. Hasta que no formo una cadena, hasta que esto no forme una cadena, no colapsa la presa. Entonces tenemos que seguir aumentando, seguir aumentando la carga. Y una vez que se formó esa cadena, de hecho la carga esa empieza a caer porque la presa deja de ser estable. Y esta es la idea con todo lo que vamos a ver a continuación. Otro caso de otra presa donde tenemos una carga en el talud, aumentamos la carga y vemos que colapsa. Este video está interesante porque justamente acá se nota la superficie de falla y esa superficie de falla no la notamos hasta que realmente estamos en la zona de la caída de la presa. Voy a buscar mi mouse y vamos a verlo con el mouse. Fíjense que acá van a ver progresión. Uy, no me está dejando. Si voy acá, ahí va mejor. Esta carga aumenta. Como esta carga aumenta, voy a tener un pico y acá ya estamos en la zona residual. Esta presa ya está colapsando, estos puntos ya están cayendo. Estas son las trayectorias de cada uno de estos puntos, o sea, ya superaron el pico y están en la zona inestable y todavía no se vislumbra la superficie de falla. Generalmente tenemos que tener recién ahí grandes deformaciones para que se marque bien nuestra superficie de falla. Y esto es porque los problemas de los colapsos de licuación es que son sin aviso. La presa está perfecta, la presa está perfecta, la presa está colapsó. Que era lo que habíamos visto en el video de Brumadinho. El video de Brumadinho era a tiempo real y estaba ahí un rato la presa sin movimientos y apenas vemos que se mueve 10 centímetros, la presa ya colapsó. Ya no hay forma de frenarlo. Y es el problema, no dan aviso cuando empiezan a mostrar avisos porque ya colapsaron. Otro caso de un disparador, pero ahora en este caso deformando el pie, y estamos viendo lo mismo de siempre. Al deformar el pie, a poco empieza a levantar la presión de poro. Esa presión de poro eventualmente genera suficientes puntos para que colapse nuestra presa. Movimiento de pie, si veíamos en detalle las trayectorias que no son importantes, para mí son divertidas, no son importantes en este momento. La trayectoria, vamos acá. La trayectoria de acá va para arriba y después baja. Pico y residual. El movimiento del pie generalmente es una línea más horizontal. Esa trayectoria de lo que de la acción que le genero. Y acá vemos un caso de aumento a nivel freático. Cuando nosotros aumentamos el nivel freático, ese punto generalmente lo empujamos hacia abajo. Estoy siempre hablando de cupe. Cuando aumentamos el nivel freático, esa trayectoria va horizontal o ligeramente inclinada para abajo, pero de todas formas, inicialmente está del lado estable, a derecha de la línea de estabilidad. Avanzamos en esa dirección hasta que nos pasamos al lado inestable y ahí colapsa la presa. El aumento del nivel freático hace que estos puntos pasen a estar acá y genera el colapso de la presa. Entonces, nuevamente, lo único que estamos haciendo es mover el nivel de agua. Y ese movimiento del nivel de agua inclusive lo hacemos de forma drenada. Aumentamos el nivel freático de forma drenada, no estamos levantando presión de poros a medida que movemos el agua. Pero mover el agua de acá a acá, mover el agua, mover el agua de acá a acá, drenado, sin aumentar presión de poro, se me para del otro lado de la línea de estabilidad y de repente cualquier ruido numérico, cualquier carga que le
prenda genera el colapso de la presa. Estos son los triggers típicos y lo que podemos hacer cuando tenemos presas reales es ver cómo cambian estos valores de disparadores a medida que avanza nuestra construcción o a medida que avanza la historia de la presa. Acá tenemos una presa que inicialmente la cota máxima era 900 metros, o sea, esto está en la cota 900. Y vamos a ver cómo cambia la robustez a medida que le seguimos construyendo encima. Entonces, primero 900, agregamos 3 metros, agregamos 3 metros, agregamos 3 metros, y vemos que a medida que aumenta la elevación de nuestros relaves, la carga necesaria para que colapse va disminuyendo. Cuando la presa está en este estado, la carga necesaria para que colapse varía entre 100 y 125. Hay dos números porque en realidad lo que nosotros hacemos es, con 100 es estable, con 125 se nos cae. Entonces la carga para que se nos caiga está en algún lugar de por ahí. Entonces, con esta altura, entre 100 y 125. Con 3 metros más, está entre 60 y 70. Con 3 metros más, está entre 25 y 30, no sé, pongamos un número. Con 3 metros más está entre 7 y 8. Y solo 10 metros más o sea, una presa con una geometría similar, simplemente por tener esos 10 metros más, hace que la carga baje de 100, que no es un valor súper alto, pero es aceptable, a 7. 7 kilopascales es un valor muy bajo como valor de disparador. Con solo 7 generó el colapso. Entonces podemos ver cómo cambia la robustez de la presa a medida que aumentamos, a medida que vamos construyendo. Podemos hacer esto con distintas geometrías, cambiando la pendiente, etc. Y lo interesante es que no hay una relación directa entre factor de seguridad y robustez ante disparadores de fallo. Por ser cambiar y mejorar el factor de seguridad no siempre mejora los disparadores de licuación. Entonces hay que hacer ambas cosas por separado. Lo otro que podemos hacer ahora con análisis de formación es, si la presa no nos da valores seguros y queremos construir un contrafuerte, podemos modelar la construcción de ese contrafuerte para no sea que la construcción del contrafuerte genere licuación. Justamente tenemos una presa que tiene una seguridad baja, queremos aumentar la seguridad, entonces a esta presa le queremos construir todo un contrafuerte. Pero cuando construimos eso, a diferencia de cuando levantamos los relaves, no levantamos un par de metros por año, construimos todo eso en 3 meses y todo ese peso en 3 meses genera un aumento de presión de poro en nuestro relave y queremos asegurarnos que eso no desencadene el colapso de la presa. Entonces podemos ver cuánto mejora la seguridad por tener el contrafuerte y cómo cambia la seguridad durante la construcción de este contrafuerte. Para asegurarnos que el contrafuerte realmente mejore la situación, entonces en este caso vimos que sin contrafuerte el disparador eran 30 kilonewtons, con contrafuerte el disparador es 250. Es mucho más estable la presa, pero no solo queremos ver que aumente la seguridad, sino que queremos controlar la construcción de este contrafuerte. Entonces podemos justamente analizar presión de poro no solo de la construcción del relave, pero presión de poro durante la construcción del contrafuerte. Entonces están viendo ahí una sucesión de puntos y las distintas trayectorias. Esto es primero durante la construcción de la presa y ahí empezó a aparecer el contrafuerte. El contrafuerte, como se construye más rápido, genera un aumento de presión de poro y queremos asegurarnos que ese aumento de presión de poro no genere el desencadenante de colapso. Bien.
Entonces, como había dicho inicialmente, lo típico era siempre hacer factor de seguridad y no más que factor de seguridad con estas presas. Ahora, lo que aporta los análisis de formación es, en los casos que nuestra presa tenga un factor de seguridad con resistencia licuada mayor que 1, demostrar que no solo no colapsa, sino que las deformaciones generadas no van a ser suficientes para derramar el relave. No es suficiente no colapso, queremos que controlar la revancha que tenga nuestra presa. Entonces, si el factor de seguridad residual o licuado es mayor que 1, lo único que nos aporta adicionalmente es esto. No tiene sentido hacer disparadores de la ecuación. Ahora, si el factor de seguridad es menor que 1, queremos ver qué tan susceptible es de que licúe. Entonces podemos hacer análisis de vulnerabilidad, estudiar los mecanismos disparadores y asegurarse que en el caso de que la seguridad de la presa no sea satisfactoria, que la construcción, la estrategia de mitigación que tengamos para mejorar nuestra presa no genere un problema adicional y termine colapsando la presa. ¿Consultas? Bien, con el tema de disparadores tenemos un montón de qué hablar. Después veremos dentro de 3 semanas o creo que 4 semanas que priorizamos. Pero en nuestro grupo trabajamos un montón con presas de relaves. Entonces, en el tema de disparadores hay más para qué hablar. Es qué modelo constitutivo usar, el efecto del casero, cómo hacer este tipo de construcciones. Tenemos trabajos hechos en cuanto a la influencia de la succión dentro de todo esto. Efectos de la ecuación en presas tipo dry stacks, efecto de la ecuación en presas, estas presas que tienen 3 kilómetros de distancia y tienen baja pendiente pero gran superficie, entonces tenemos todo un movimiento horizontal. En Chile, por ejemplo, yo voy a estar presentando el efecto del flujo, o sea, todo esto es sin flujo, con flujo estacionario. En el Congreso de Chile voy a estar presentando el efecto de modelar flujo transiente en la seguridad de las presas. Así que tenemos de más de qué hablar. Si a alguien le interesa, hacemos el lugar. Si no, veremos dentro de 4 semanas que priorizamos como estos temas adicionales de fin de materia. Pero bueno, con esto termino presentación de la ecuación por flujo. Y ahora, después de un pequeño intervalo de 5 minutos, seguimos con cómo calibrar HCS para poder modelar la ecuación por flujo. Si no hay consultas, nos vemos en 5 minutos y seguimos con la clase. Perfecto, nos vemos en 5.